El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso fue diseñado por el arquitecto dominicano Benjamín Payewski y construido conjuntamente con el ingeniero Joaquín Ruiz. Su construcción fue iniciada en marzo de 1972 e inaugurado el 15 de agosto de 1976. Fue bautizado con el nombre del Dr. Rafael María Moscoso mediante el decreto 2271, emitido por el presidente de la República Dominicana, Dr. Joaquín Balaguer, como homenaje póstumo al primer botánico dominicano en escribir un catálogo de la flora de la isla de La Española. Como una manera de promover la defensa y el desarrollo de la flora nacional, que se veía amenazada por distintos factores, se instituye el Jardín Botánico Nacional mediante la Ley número 456, el 12 de octubre de 1976, la que le otorgó también personalidad jurídica. Este espacio natural en los años 70 y principios de los 60 fue ocupado por el campo de entrenamiento militar conocido como material bélico y artillería. Ocupa un área aproximada de 2 millones de metros cuadrados, de los cuales un 40% es una reserva natural. Buenas tardes. El día de hoy le hablaremos sobre los estilos del jardín botánico, su composición, recorridos y topografía. Aquí les presentamos un mapa del Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso, donde se pueden observar los distintos jardines que componen el Jardín Botánico Nacional y también pabellones donde se realizan distintas actividades. Para dar inicio al recorrido, nosotros concluimos en nuestro análisis que la forma en la que el arquitecto manejó los recursos seguía los lineamientos de la jardinería estadounidense o arquitectura del paisaje, que se caracteriza por estar planificado o diseñado, cumpliendo una función en el espacio más que solo ser ornamental. Esto quiere decir que el jardín botánico cumple una función dentro de un espacio urbano, que es la ciudad de Santo Domingo, y sirve como un lugar o medio para preservar especies de plantas que son nativas de la República Dominicana y de otros países. También podemos observar que el jardín botánico se constituye por tener edificaciones arquitectónicas. En el estilo inglés también se podía observar que habían edificaciones arquitectónicas. Sin embargo, estas edificaciones se utilizaban como una forma de ornamentación y no como un tipo de función dentro del espacio natural. Los pabellones en el jardín botánico son utilizados para hacer investigaciones científicas y también para desarrollar actividades de recreación para las personas que visiten el lugar. Otra de las cosas que podemos destacar del estilo estadounidense es la topografía. El lugar donde está localizado el Jardín Botánico Nacional existe una variación en la topografía del terreno, donde se puede apreciar ligeras pendientes y pendientes pronunciadas, al igual que suelos llanos. Esta variación mantiene un recorrido natural, entretenido y de riqueza visual para el visitante. Siguiendo el recorrido, podemos ver en estas imágenes la irregularidad del terreno y una representación de la vida silvestre en República Dominicana. También, el último jardín que pudimos visitar fue el jardín japonés, donde se muestran especies de plantas que son nativas de Japón y una representación del estilo japonés en un pabellón. También cabe destacar el Museo Ecológico, donde se exhiben distintos ambientes que se pueden encontrar en las diferentes regiones de la República Dominicana, como son las regiones húmedas, semihúmedas y secas. Mi nombre es Scarlett Herrán y yo les estaré hablando sobre las especies de plantas del Jardín Botánico. Aquí pueden observar un mapa donde se encuentra la ubicación de todas estas especies. Es importante destacar que las palmas son muy predominantes, por lo que no están destacadas con un punto en específico, ya que se encuentran durante todo el recorrido del parque. Dentro de algunas especies podemos destacar el punto 16, donde está el pabellón de orquídeas, 17 plantas acuáticas, 18 plantas medicinales, 19 helechos,
27 cactus y 29 bromelias. Las palmas, como ya mencioné anteriormente, específicamente la población de Guanito es muy característica y representa un 40% de la reserva que presenta este jardín. La palma de Guanito es el emblema del Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo. También tenemos la palma real, que esta llega a crecer hasta de 10 a 30 metros de altura, es intolerante al agua, no sobrevive a temperaturas muy bajas y esta posee hojas perennes. Tenemos también palma catey, también llamado coco macaco, el cual sirve también como planta ornamental e igualmente tiene hojas perennes. Plantas acuáticas como lotus, eneas, papiros, estas representan alrededor de 40 especies de plantas acuáticas en el jardín. También tenemos las bromelias, el cual estas se exhiben como especies nativas. Tenemos también las orquídeas repartidas por las paredes, troncos secos, protegidas por mallas metálicas para el cultivo orgánico y donde además de estas se encuentra la cañuela, flor de mayo y bueno, en el jardín podrás observar hasta 300 especies de orquídeas diferentes. Por último, en el siguiente mapa podrás observar la ubicación de la Gran Cañada, que recorre una longitud de 1,6 kilómetros atravesando la reserva natural y desembocando en el río Isabela en torno al Parque Zoológico Nacional de Santo Domingo. Aquí crecen ginger, costus, platanito cimarrón, flor de cera y muchas otras clases de plantas exóticas. También tenemos la Laguna del Palmar en el punto 20. La Gran Cañada se encuentra en el punto 14. Saludos, mi nombre es César Ramos y le hablaré sobre el jardín japonés. La idea de este espacio le surgió a Mamoru Matsunaga, considerado el padre judo de nuestro país. Él buscó asesorías en sus ancestros para entender un poco el proceso de creación de este tipo de espacios. En un principio, él quería desarrollar un área con plantas nativas únicamente, sin embargo, entendió que lo más conveniente era mezclar la cultura de ambos países en lugar que combinara plantas y otros elementos culturales. Ya en la entrada del jardín japonés se encuentra una gran figura simbólica para esta cultura del Oriente. Se trata de un tori rojo, un arco tradicional que suele encontrarse a la entrada de los santuarios japoneses. Marca la frontera entre el espacio profano y el divino. La composición de las plantas. Algunas de las plantas que se aprecian al comenzar el recorrido en el jardín son bambúes, aracuarias, especies de pinos, entre otros. Este punto paradisíaco en el que convergen dos culturas tan distintas. Matsunaga hizo una perfecta combinación de la flora autóctona y la flora exótica de Japón. Las formas en que están sembradas las plantas también fue minuciosamente pensado para que hubiera un equilibrio en cada esquina, haciendo una composición casi magistral con las rocas, el lago, la altura y la flora. Un aspecto importante que pudimos observar fue su topografía, la cual se consideró para la creación del jardín. Guiándonos del perfil topográfico podemos ver que de manera vertical, dígase de norte a sur, el punto más alto del terreno se encuentra a 47 metros, a diferencia del punto más bajo que está a 46 metros, creando una pendiente con 1 metro de diferencia. En el caso del perfil de manera horizontal, dígase de este a oeste, en la parte del punto más alto está a 48 metros y el mismo va descendiendo hasta un 46. El uso topográfico llama mucho la atención, pues desde la entrada del jardín podrían dar una impresión de tener un solo nivel de tierra. Sin embargo, al adentrarnos más nos encontramos con una variación del terreno, lo cual nos va generando experiencias visuales distintas. Se puede captar de manera fácil la lectura geográfica y topográfica del típico jardín japonés, recordando que Japón es un archipiélago, pequeñas islas rodeadas de agua. Por eso se puede apreciar un rejuego de dichas islas que podrían parecer dispersas. Sin embargo, estas se encuentran conectadas. Los caminos
Por igual son orgánicos, van cambiando la imagen del espectador mientras lo recorre, pudiendo generar un efecto sorpresa, pues a primera vista podría dar la impresión de ver todos los límites del jardín. Sin embargo, mediante vas recorriendo, te encuentras con nuevas áreas. Dichas áreas no se encuentran delimitadas de un muro o una cerca, sino que más bien las mismas están forradas de árboles, lo cual impide la visual de dicho muro que delimita el jardín. Por igual, no busca dar un acceso directo a sus espacios. Cuando nos encontramos con la pendiente luego de la entrada, da una visual a un lago que en su centro se encuentra una pequeña isla separada, a lo cual se accede a través de un puente curvo que se encuentra del lado contrario. Fácilmente el puente pudo haber estado en primer plano y ser de acceso directo, pero de ser así no se hubiese apreciado las demás visuales, y eso es lo que busca el jardín japonés, que mediante su recorrido y los elementos que se presentan, las personas se sientan uno con la naturaleza. Con respecto a su forma de composición, como podemos observar, este jardín no te presenta espacios saturados de elementos, pero tampoco los deja totalmente limpios, sino que los va alternando. Los elementos de los cuales hacen uso, como las rocas, los árboles, el agua, etc. También existe una superposición de fondo, donde en el primer plano y segundo plano se pueden ver elementos, y luego en el tercer plano el recinto total o parcial del jardín. Puede llegar hasta confundir su escala, pues usa los árboles que sobresalen y los incluye en la percepción del jardín y te hace creer que son parte del mismo. Sin embargo, muchos de los árboles que vemos en el fondo ni siquiera pertenecen al jardín, pero logran confundirse y ser parte de la panorámica.